Bruja. En el batallón. La selva no perdona. Aprendes eso rápido cuando patrullas en la frontera entre Colombia y Venezuela. El calor sofoca, los insectos devoran sin piedad, y la humedad se mete en los huesos, pero nada de eso se compara con lo que vi aquella noche en la ribera del río. No sé si fue un castigo, una advertencia, o simplemente mala suerte, pero lo que pasó sigue persiguiéndome. En ese tiempo llevaba varios años en el ejército. Ya había hecho suficientes patrullajes para conocer los peligros de la selva. Guerrilla, narcotraficantes, jaguares, serpientes. Pero nadie te entrena para lo que no se puede explicar. Nos enviaron a esa zona porque habían reportes de movimientos sospechosos cerca de un caserío abandonado. La orden era clara: reconocimiento y asegurar la zona. Éramos un grupo de soldados curtidos, con experiencia en combate y selva. Caminábamos en fila, atentos a cualquier ruido extraño. La maleza era espesa, y el río corría lento, con ese rumor monótono que a veces engaña al oído. La primera vez que la vimos, pensábamos que era una alucinación. Estábamos revisando un claro cuando uno de los muchachos levantó el puño, señal de alto. Todos nos quedamos quietos. Ahí, a unos metros, junto a la ribera del río, había una mujer. Llevaba un vestido blanco, sucio y desgarrado en las orillas. Estaba descalza, con los pies hundidos en el lodo. Tenía el cabello largo y enmarañado, colgándole como raíces muertas. No se movía, solo nos miraba. ¿Y esa mujer?, preguntó en voz baja uno de los nuestros. Nadie respondió de inmediato. No tenía sentido que hubiera una civil sola en ese lugar. No había pueblos cerca, ni caminos. La selva ahí era densa, peligrosa. «Puede ser una desplazada», dijo el cabo, aunque en su voz había duda. Uno de nosotros se acercó, avanzando con cautela. «Señora», llamó. «¿Necesita ayuda?». La mujer inclinó la cabeza, como si estuviera tratando de entender las palabras. Y entonces, sin previo aviso, sonrió. No fue una sonrisa normal. Fue algo torcido, antinatural, como si su rostro no estuviera acostumbrado a esa expresión. Y luego, se echó a reír. Esa risa no era la risa de una persona. Era aguda, chillona, pero también profunda, como si viniera de varios lugares a la vez. El soldado que iba al frente retrocedió de inmediato, apuntando con el fusil. La risa se cortó de golpe, como si alguien le hubiera cerrado la garganta. La mujer giró sobre sus talones y corrió hacia la selva. Pero no era una carrera normal. Sus movimientos eran erráticos, demasiado rápidos para alguien descalzo en terreno lodoso. En segundos desapareció entre la maleza. Nos quedamos en silencio. Todos lo habíamos visto, pero nadie quería ser el primero en decir que algo no estaba bien. «Montamos guardia aquí», ordenó el cabo, sin discutir más. Sabíamos que algo estaba mal. Lo sentíamos en la piel. Esa noche nos turnamos para hacer guardia. No hicimos fogata, no queríamos llamar la atención, pero aún así, el aire se sentía pesado. La selva estaba más silenciosa de lo normal. No se oían grillos, ni ranas, ni aves nocturnas. Pasada la medianoche, uno de los muchachos empezó a comportarse raro. Estaba acostado cuando de repente se sentó bruscamente. Miraba hacia la oscuridad, más allá del campamento. «¿Qué pasa?», le preguntó su compañero en guardia. No respondió. Se levantó y comenzó a caminar hacia la selva. «¡Hey! ¿A dónde vas?». El soldado no contestó. Seguía avanzando como si no oyera. Otro de los compañeros se levantó y le sujetó el brazo. «¡Despierta, carajo!». El soldado se detuvo y parpadeó varias veces. Parecía confundido. «La escuché. Me estaba llamando», murmuró. «¿Quién te estaba llamando?». El hombre frunció el ceño, como si tratara de recordar. «No sé, pero tenía que ir». Nadie durmió el resto de la noche. Al amanecer, el cabo decidió que debíamos regresar a la base. No habíamos encontrado rastro de actividades enemigas, pero ya no estábamos interesados en quedarnos más tiempo. Antes de partir, nos encontramos con un par de guías locales que habían acompañado a otra patrulla. Les contamos lo que habíamos visto. Uno de ellos, un hombre mayor con la piel curtida por el sol, nos miró serio y negó con la cabeza. Eso no era una mujer, era una bruja de monte. Nos explicó que esas cosas aparecen en la selva para atraer a los hombres. Se alimentan del miedo, de la voluntad de los incautos que las siguen. Si la vuelven a ver, no la sigan, no le hablen, no la miren a los ojos. El cabo ordenó oraciones antes de partir y nos pidió que estuviéramos atentos.
Nunca volvimos a ver a la mujer, pero la sensación de su risa quedó en la selva, flotando en el aire húmedo, esperando a otro grupo de soldados desprevenidos. No sé qué era esa cosa, pero sé que no era humana. Y cada vez que vuelvo a patrullar la selva, sé que en algún lugar, entre las sombras, todavía nos observa. Soldado sin cabeza. Base militar en El Meta, Colombia. Año 1998. Llevaba varios meses en la base, metido en la rutina del combate antisubversivo. Patrullábamos la selva, repelíamos ataques, y velábamos el sueño de nuestros compañeros en turnos de guardia interminables. La guerra nos había endurecido. Ya no temíamos al enemigo, pero había algo en ese puesto avanzado, algo en esas noches pesadas y silenciosas, que nos hacía sentir observados. Esa noche, mi turno de guardia comenzaba a la medianoche. Me ajusté el fusil al pecho y caminé hacia la garita, donde otro soldado, un muchacho flaco de piel morena, esperaba para relevarse. ¿Todo bien?, pregunté. Más o menos, dijo él, bajando la voz. Vea, ¿usted ha escuchado de lo que dicen por ahí? ¿De qué? El soldado me miró con los ojos bien abiertos, como si dudara en hablar. Del que no tiene cabeza. Lo miré con fastidio. En la guerra, la gente inventa cualquier cosa para mantener la mente ocupada. No joda, hermano, repliqué, encendiendo un cigarrillo. Usted ya está viendo visiones. Él no sonrió, solo miró hacia el perímetro, tragó saliva y murmuró. No lo estoy inventando. Todas las noches, a esta hora, aparece ahí, justo por la cerca. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no lo dejé ver. Le hice un gesto con la cabeza. Vaya a dormir, que mañana nos toca madrugar. El soldado no dijo más. Se fue rápido, como si le quemara el suelo. Me quedé solo, rifle en mano, observando la negrura de la selva. El aire era espeso, y olía a humedad y pólvora. La noche avanzó lenta. Los insectos zumbaban sin descanso. Cada tanto, el aullido de un animal lejano rompía el silencio. Y entonces, lo vi. Era una silueta inmóvil, de pie junto a la cerca de alambre. Estaba vestida como nosotros, uniforme camuflado, botas embarradas, pero algo no cuadraba. No tenía cabeza. El corazón me golpeó el pecho. No quería creer lo que veía. Tragué saliva, intenté parpadear para borrar la imagen, pero el soldado seguía ahí, quieto. ¡Eh!, grité, apuntándole con el fusil. ¡Identifíquese! No hubo respuesta. Di un paso hacia adelante. El soldado sin cabeza no se movió, pero en ese momento, algo imposible ocurrió. Atravesó la alambrada como si no estuviera ahí. Un sudor frío me recorrió la nuca. Mi instinto me gritaba que corriera, que avisara, que hiciera lo que fuera para alejarme de aquello. Pero mis piernas no reaccionaban. Entonces, la figura comenzó a caminar hacia mí. Me costaba respirar. Mi mente intentaba dar una explicación racional, pero mi cuerpo sabía la verdad. Eso que tenía delante no era humano. Alto, o disparo, rugí, sintiendo como mi dedo se tensaba sobre el gatillo. Nada. El soldado sin cabeza siguió avanzando, hasta que estuvo a unos pasos de mí. No recuerdo haber gritado, pero debí hacerlo, porque un instante después, otros soldados salieron corriendo de la barraca, linternas en mano. ¿Qué pasa? Me giré para señalárselo, pero ya no había nada. Solo la cerca moviéndose levemente, como si algo la hubiera tocado. Los demás me miraban con confusión. Juro que lo vi, exclamé sin aliento. Estaba aquí. Alguien murmuró detrás de mí. Otra vez. Me di la vuelta. Era un sargento mayor, un hombre curtido por los años y la guerra. ¿Otra vez qué? El sargento suspiró. No es el primero que lo ve. Nos hizo entrar a la barraca y cerró la puerta. Todos se acomodaron en sus catres, atentos. Entonces, él nos contó la historia. Años atrás, en esa misma base, un soldado joven había entrado en una profunda depresión. Nadie supo exactamente qué lo llevó a hacerlo, pero una noche, se llevó una granada a la boca y jaló el seguro. Lo encontraron al amanecer. Desde entonces, algunos aseguraban verlo deambulando por el perímetro, siempre de pie, siempre sin cabeza. Dicen que su alma no encuentra descanso, murmuró el sargento. Que sigue haciendo guardia, atrapado en este mundo. Hubo un silencio espeso. Nadie quería admitirlo en voz alta, pero todos sentíamos lo mismo. Algo rondaba la base por las noches.
algo que no debía estar aquí. Unos días después, trajeron a un capellán militar. Se hizo una misa en el patio, se encendieron velas, se rezó por el alma del soldado. Desde esa noche, el soldado sin cabeza no volvió a aparecer. Pero yo nunca olvidé su mirada invisible clavada en mí. Nunca olvidé lo que sentí esa noche. Porque en la guerra, los muertos no siempre se quedan donde cayeron. Sombras en la base de Kamina. Había llegado a la base de Kamina con la convicción de que el enemigo siempre era de carne y hueso, que la guerra se libraba con fusiles y tácticas, y que todo lo demás eran cuentos de hombres aburridos que buscaban darle emoción a su rutina. Me equivoqué. Aquellos meses en Kamina fueron los más largos de mi vida. A veces, sueño que sigo allí, en esos barracones oscuros, donde el aire se sentía espeso y el silencio nunca era absoluto. Aún puedo oler la humedad rancia de las paredes, escuchar el sonido de botas en pasillos vacíos, y sentir esa sensación, esa certeza, de que algo estaba con nosotros. Algo que no debería estar allí. Cuando pisé Kamina por primera vez, la base tenía el aire de un lugar olvidado por el tiempo. Antiguamente había sido una instalación belga, y aunque los años y la guerra habían dejado su huella, todavía quedaban rastros de su pasado colonial. Edificios de piedra con techos altos, pasillos interminables y barracones de madera que crujían con el viento. Nos habían destinado allí para reforzar la seguridad de la base, ya que se decía que grupos rebeldes merodeaban la zona. Pero los soldados veteranos murmuraban otra razón. Decían que la base tenía un problema más viejo que cualquier rebelión, que en las noches se oían pasos en pabellones vacíos, que las puertas se cerraban solas, que algunos habían visto figuras moverse en los rincones oscuros. Yo no creía en nada de eso. O, al menos, no hasta que las noches comenzaron a alargarse. La primera vez que sentí algo fue en la segunda noche. Estaba en mi barracón, limpiando mi arma, cuando escuché los pasos. Lentos, pesados, arrastrándose sobre el suelo de madera. Pensé que era uno de los soldados, pero al salir al pasillo no vi a nadie. ¿Alguien ahí?, pregunté. Solo el viento me respondió. Esa misma noche, uno de los reclutas, un muchacho flaco de mirada asustada, entró corriendo a nuestro dormitorio, con la piel tan pálida como si hubiera visto un muerto. Vi a alguien en la torre abandonada, dijo con la voz temblorosa. No estaba ahí, y de repente, apareció. Llevaba un casco viejo, como los de los belgas. Algunos se rieron. Otros, los que llevaban más tiempo en Kamina, solo bajaron la mirada. Pocos días después, fui asignado a la patrulla nocturna. Recorríamos la base en grupos de 2, con linternas en mano y rifles listos, esperando cualquier movimiento sospechoso. Todo estaba en calma, hasta que pasamos cerca de la torre. La estructura era una de las más antiguas, en desuso desde hacía años. Aún conservaba una escalera de metal oxidado y una vieja campana en la parte superior. Fue mi compañero quien lo vio primero. Ahí, arriba. Levanté la mirada y la vi. Una figura inmóvil, de pie en la torre, mirando hacia abajo. No tenía rostro visible en la oscuridad, pero podía distinguir el contorno de un casco antiguo, de esos que ya nadie usaba. ¿Quién está ahí?, grité. Iluminamos la torre con nuestras linternas. La figura ya no estaba. Las historias empezaron a crecer. Algunos decían que era el fantasma de un soldado belga que murió en la rebelión de los 60. Otros hablaban de un antiguo castigo, de ejecuciones en la torre. Pero lo peor fue cuando alguien mencionó al soldado sin cabeza. Aparece cuando llega su aniversario, dijo uno de los veteranos. Lo ves, y desaparece. Pero si lo sigues, lo último que escucharás será el sonido de su cuello quebrándose. Era absurdo. Una historia para asustar a los nuevos. O eso creía, hasta que uno de nuestros hombres desapareció. Era pasada la medianoche cuando lo notamos. Uno de nuestros compañeros, un cabo de otra unidad, no había regresado de su ronda. Se suponía que solo debía patrullar los barracones vacíos. Salimos a buscarlo. Lo encontramos detrás de la torre. Estaba de rodillas, con la cabeza inclinada hacia adelante. «Cabo», lo llamé, pero no se movió. Cuando me acerqué, sentí un frío indescriptible. La linterna iluminó su rostro. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror. Y entonces lo escuché. El crujido, como huesos partiéndose. Giré de inmediato, esperando ver a alguien detrás de mí. Pero no había nada. Después de aquel incidente, la base entera entró en pánico. Los reportes de sombras y ruidos aumentaron. Hubo soldados que se negaron a salir de noche.
Otros pidieron ser transferidos. Al final, el alto mando tomó una decisión inusual. Un sacerdote fue llevado a la base para realizar una misa especial. La ceremonia se llevó a cabo en la torre. Nadie hablaba. Solo escuchábamos las oraciones, el murmullo del viento y el sonido lejano de algo que se alejaba, como si el peso de la historia finalmente se disipara. Desde entonces, las apariciones cesaron. O, al menos, eso queremos creer. Años después, cuando ya no vestía uniforme, escuché de otro destacamento en Camina. Soldados nuevos, reclutas sin historias que contar. Todo parecía normal, hasta que alguien vio una sombra en la torre, y el ciclo comenzó de nuevo. Luces en Putumayo. Relato del sargento primero. Manuel Castaño, La Misión. Reconocimiento aéreo, en la frontera con Brasil y Perú. Narcotráfico, insurgencia, cualquier amenaza que se moviera en la selva, debíamos identificarla. Éramos 3 helicópteros, UH-1H, en formación. Cada uno con una tripulación de 5 hombres. Nuestro equipo de visión nocturna nos permitía ver hasta la más mínima fuente de calor en la densa vegetación, pero lo que encontramos aquella noche no tenía sentido. Volábamos a baja altitud, bordeando el río Putumayo. Desde arriba, la selva era un mar oscuro y sin fondo, con la neblina pegada a las copas de los árboles, como una manta espectral. No había luna, solo estrellas, y el brillo tenue de nuestras luces de navegación. De pronto, la radio cobró vida con la voz del capitán Ospina, piloto del primer helicóptero. Aquí Halcón 1, ¿alguien más ve esa luz? Volteé hacia la izquierda y allí estaba. A unos 300 metros, suspendida sobre la selva, flotaba una esfera verde-azul, que pulsaba suavemente, como si estuviera respirando. No era un dron, ni un helicóptero, ni nada que pudiera identificar. Halcón 1, aquí Halcón 2. La tenemos a la vista. Se mantiene estática. El silencio en la radio fue pesado. Yo miré a nuestro piloto, el teniente Ramírez, y noté su mandíbula tensa. Había visto lo mismo que yo. Entonces, la luz se movió, pero no voló como una aeronave normal. Se deslizó en el aire sin inclinación, sin el más mínimo ruido, como si la gravedad no le afectara. Se detuvo en seco y luego salió disparada hacia la derecha, deteniéndose de golpe una vez más. Aquello no era posible. Halcón 1 a todas las unidades, vamos tras ella. Mantengan formación. Nos lanzamos a la persecución. Aceleramos a más de 200 kilómetros por hora, pero la luz siempre mantenía la misma distancia. Parecía burlarse de nosotros. De repente, la radio comenzó a fallar. Un zumbido interrumpió la comunicación, y un frío inexplicable se coló en la cabina. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, cuando noté que todos los instrumentos comenzaron a parpadear. Y luego, el motor falló. El helicóptero tembló y empezó a perder altitud. Ramírez luchó con los controles, pero el aparato ya no respondía. «Prepárense para impacto», gritó. Nos sujetamos con todas nuestras fuerzas. La selva se abría bajo nosotros, negra y hambrienta. Sentí el golpe brutal cuando las ramas destrozaron nuestra hélice, y la cabina giró violentamente antes de estrellarnos contra el suelo. Oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Desperté con un sabor metálico en la boca y un pitido en los oídos. Olía a combustible y tierra mojada. El helicóptero estaba destrozado, pero increíblemente, todos estábamos vivos. El soldado Arias gemía con una pierna rota. Ramírez tenía la cara cubierta de sangre, pero respiraba. El resto solo estaba aturdido. Pero lo peor no había pasado, porque cuando miré hacia arriba, la luz seguía allí. Flotaba a unos 50 metros sobre nosotros, brillando más intensamente que antes. Su resplandor hacía que la selva pareciera un océano de sombras en movimiento. Entonces, descendió. Se movió lentamente, como si nos estudiara. Sentí un peso en el pecho, una opresión que me dificultaba respirar. El aire se volvió denso, cargado de electricidad estática. Y fue cuando la vimos bien. No era una esfera, sino algo más. Algo que cambiaba de forma. Su contorno parecía ondularse, como si estuviera hecho de un líquido espeso. No emitía sonido alguno, solo aquel resplandor espectral que nos envolvía con una sensación de profundo terror. Ramírez intentó levantar su rifle, pero en cuanto lo hizo, la luz pareció vibrar. En ese instante, un estallido nos cegó. No sé qué pasó después. No hubo explosión, ni ruido, solo un destello que nos dejó paralizados. Cuando recobré la visión, la luz ya no estaba.
Pero la selva había cambiado. Los árboles eran distintos, la vegetación parecía más densa, y lo más aterrador, no escuchábamos nada, ni grillos ni ranas, ni el lejano rugido de algún felino, nada. El soldado Arias intentó hablar, pero su voz sonó apagada, como si el aire se hubiera vuelto pesado. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, pregunté. Ramírez miró su reloj, y su cara se puso blanca. No puede ser. El reloj marcaba las 5 de la mañana. Habíamos caído a las 10 de la noche. 7 horas habían desaparecido sin que recordáramos nada. Intentamos contactar a la base, pero la radio solo emitía estática. La brújula giraba sin control. Estábamos perdidos. Caminamos durante horas, intentando encontrar un claro para solicitar extracción. Pero algo en la selva había cambiado. Los árboles parecían moverse cuando no mirábamos. Las sombras eran más profundas. Sentíamos que algo nos observaba. Cuando finalmente fuimos rescatados, nos dijeron que nos habían estado buscando durante 2 días. 2 días en los que, según los registros, no hubo tormentas ni condiciones que explicaran nuestra desaparición. Lo más extraño es que nuestro helicóptero fue encontrado a kilómetros de donde recordábamos haber caído. Y lo peor, las cámaras térmicas de los helicópteros de rescate captaron figuras alrededor de nuestro sitio de caída. Figuras humanoides que no emitían calor. Desde entonces, el incidente quedó clasificado. Nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad, y se nos ordenó olvidar. Pero yo no puedo olvidar. Porque, en las noches más oscuras, cuando cierro los ojos, aún veo la luz. Esperándome. Campamento. Maldito de Cararabo. Amazonas, Venezuela 1995. No hay pesadilla que se compare con la realidad de la guerra. Pero en Cararabo, en esa maldita orilla del río, aprendí que hay horrores que van más allá de la muerte misma. Cuando llegué a la base fluvial, el aire olía a sangre seca y a pólvora rancia. El ataque había ocurrido hacía menos de un mes. Guerrilleros cruzaron la frontera desde Colombia y masacraron a nuestros compañeros, infantes de marina como yo. Los encontraron desangrados, mutilados, con los cuerpos expuestos a la brutalidad del sol y la selva. La noticia nos llegó como un puñetazo en el pecho. 8 caídos. 8 hermanos que no volvieron a casa. Pero lo peor no fue la masacre. Lo peor comenzó después, cuando enviaron refuerzos para mantener la posición. Cuando nos enviaron a nosotros. Desde el primer momento, algo en Cararabo se sentía mal. La base era poco más que un puesto improvisado con algunas barracas de madera, tiendas de lona y una torre de vigilancia que apenas se mantenía en pie. A un lado, el río Cararabo avanzaba silencioso, oscuro como una herida abierta en la selva. Los veteranos de la unidad no hablaban mucho de lo que había pasado. Nos decían que hiciéramos nuestro trabajo, que no pensáramos en los muertos. Pero era imposible. La sangre había sido lavada, sí, pero las paredes aún parecían absorber el recuerdo de la violencia. Había agujeros de bala en los tablones y manchas negras en el suelo, donde nuestros hermanos habían caído. La primera noche, mientras me acomodaba en mi hamaca, sentí algo extraño. Una presión en el pecho, una sensación de que algo no estaba bien. Fue la misma sensación que uno tiene antes de una emboscada, cuando el cuerpo sabe lo que la mente aún no comprende. Mi compañero, un cabo con más años en servicio que yo, estaba acostado a mi lado. Susurró, sin voltear a verme: «No salgas de la barraca si escuchas algo raro». «¿Raro cómo?», pregunté. «Ya lo sabrás. Esa fue mi bienvenida a Cararabo. Los primeros días fueron tranquilos, demasiado tranquilos. La selva, normalmente llena de sonidos de animales y viento entre los árboles, estaba extrañamente callada. Las noches eran peores. La primera vez que lo oí fue durante mi turno de guardia. Estaba en la torre, con la vista clavada en el río. La luna reflejaba su luz en el agua oscura, y por un momento casi me convencí de que todo estaba bien. Entonces, lo escuché. Un lamento, bajo, distante, como si alguien hablara en un susurro ahogado. Miré a mi alrededor, no había nadie. «Seguro es el viento», murmuré para convencerme a mí mismo, pero el sonido se hizo más claro. «Mamá». Un escalofrío me recorrió la espalda. Apunté con mi fusil hacia la maleza, pero solo vi sombras. El lamento se apagó. Bajé de la torre, sintiendo que cada paso me llevaba más cerca de algo que no quería encontrar. Cuando regresé a la barraca, mi compañero ya estaba despierto. Me miró con ojos sombríos. «Lo escuchaste, ¿verdad?». No respondí. No hizo falta.
Nos pasa a todos. Es por los que murieron aquí. Siguen aquí. Los días siguientes, todos comenzaron a notar cosas extrañas. Linternas que se encendían solas en la oscuridad. Pasos en las barracas vacías. Sombras que se deslizaban por los bordes de la selva. Algunos trataban de ignorarlo. Otros rezaban. Yo me aferré a mi rutina. Hasta que una noche lo vi con mis propios ojos. Era mi turno de guardia. Caminaba por el borde del campamento cuando lo vi en la orilla del río. Un infante de marina, de pie, con su uniforme de combate empapado y la piel pálida como cera. Me acerqué, sintiendo que algo en mi interior gritaba que no lo hiciera. «¡Oye!», llamé. El soldado giró lentamente. El aire se me fue de los pulmones. Su cuello estaba abierto de lado a lado. Su tráquea era un agujero negro en medio de la carne desgarrada. La lengua colgaba como un pedazo de carne podrida. Solté un grito y retrocedí, cayendo de espaldas. La figura dio un paso hacia mí. «¡Mamá!». La palabra salió de su boca muerta, pero sus labios no se movieron. Pestañeé, y en un parpadeo, desapareció. No dormí esa noche. Los demás comenzaron a verlos también. Un soldado despertó gritando, diciendo que alguien le susurraba en el oído mientras dormía. Otro encontró huellas de botas embarradas dentro de su tienda, a pesar de que nadie había entrado. El comandante intentó calmar a la tropa. «Estamos dejando que la mente nos juegue trucos», nos dijo. «Concéntrense en su deber». Pero todos sabíamos que eso no era imaginación. La noche siguiente, el infierno se desató. Un centinela disparó su rifle en plena madrugada. Todos despertamos y corrimos a su posición. Lo encontramos temblando, con los ojos desencajados, apuntando al vacío. «Estaban ahí, eran ellos». «¿Quiénes?», preguntó el comandante. «Los muertos». Revisamos la zona. No había nada, pero el aire estaba cargado, pesado, con un olor a sangre vieja. Fue entonces cuando escuchamos el grito. Vino del río, largo, desesperado, inhumano. Corrimos a la orilla, pero solo encontramos el agua tranquila reflejando la luna. Nadie volvió a dormir esa noche. Después de semanas de horror, el alto mando decidió trasladarnos. Dijeron que la base era vulnerable, que era mejor reubicar las operaciones. Pero todos sabíamos la verdad. Nos estaban sacando porque Cararabo no era nuestro, era de los muertos. Antes de partir, colocamos una cruz de madera en el centro del campamento. Un homenaje a los caídos. Un intento de apaciguar las almas que seguían atrapadas allí. Cuando nos alejamos en la lancha, sentí la mirada del campamento en mi espalda. Aún la siento. Cararabo sigue ahí, en la selva, esperando. Y los que murieron aquella noche, aún claman justicia en la oscuridad. Reptiliano, de la frontera. La selva no perdona a los curiosos, ni a los valientes, ni a los que creen haberlo visto todo. Puedo decirte que he estado en la frontera entre Brasil y Colombia, en la selva profunda, patrullando en la noche cerrada, con la humedad pegándose como una segunda piel, y el sonido de los insectos taladrándote los oídos. Y puedo decirte que vi algo que no debía haber visto, algo que no pertenece a este mundo. Aquel año en Tabatinga, nos asignaron una misión rutinaria de vigilancia en la triple frontera. No era la primera vez que me tocaba recorrer esos caminos en la oscuridad. Sabía que la selva guardaba sus propios secretos, pero nada me había preparado para lo que experimenté aquella noche. Éramos 6 en el grupo. Marchábamos en formación, atentos a cualquier movimiento entre la vegetación. La selva parecía un mar infinito de sombras y sonidos, y la única luz que nos acompañaba era la de la luna, que apenas lograba filtrarse entre las copas de los árboles. Uno de los muchachos, Silva, iba delante de mí. No hablábamos. Solo escuchábamos nuestros propios pasos y la sinfonía nocturna de la jungla. En aquel silencio tenso, lo primero que cambió fue la atmósfera. De pronto, no había grillos, no había ranas, ni siquiera el lejano llamado de los monos. ¿Escuchan eso?, susurró Silva. Pero no había nada que escuchar, solo el zumbido en los oídos por el silencio repentino. Nos detuvimos. El cabo Sousa levantó el puño, señal de alto. Mi respiración era lo único que se escuchaba. Luego, un crujido en la maleza, un sonido pesado, lento, no como el de un animal pequeño. Entonces lo vimos. Primero fueron los ojos. 2 esferas brillantes, reflejando la poca luz de la luna. Nos miraban desde la espesura. Después, la silueta emergió de entre los árboles. Era alto,
más de 1,80 m. Su piel tenía un reflejo extraño, verdoso, como si estuviera cubierta de escamas. Caminaba erguido, con una postura demasiado humana, pero sus brazos eran largos y delgados, con garras al final de cada mano. Lo que más me heló la sangre fue su cabeza, alargada, con un hocico corto y una boca que no parecía hecha para sonreír. Dimos un paso atrás sin darnos cuenta. El cabo Sousa llevó la mano a su arma, pero el ser simplemente se quedó ahí, mirándonos. Y luego, en un parpadeo, desapareció entre la maleza. Lo escuchamos moverse, sus pisadas crujían entre las hojas secas. Algo dentro de mí gritaba que corriera, que huyera de ahí, pero nadie se movió. Solo nos quedamos congelados en el mismo punto, con los rifles apuntando a la nada. ¿Qué mierda fue eso?, dijo uno de los soldados en voz baja. Sousa miró a todos, con la mandíbula apretada. No se habla de esto, ¿entendido? Nadie discutió, nadie preguntó. Solo seguimos avanzando en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero todos sabíamos que habíamos visto algo que no debería existir. Esa noche, cuando regresamos a la base, los superiores nos llamaron de inmediato. Habían notado que algo andaba mal en nuestro comportamiento. No podíamos ocultarlo. «Hablen», ordenó el capitán. Nadie quería decir nada, pero Silva, con la mirada todavía perdida, murmuró: «Vimos algo, señor, algo en la selva». El capitán nos miró con una expresión que no era de sorpresa, sino de algo más, algo parecido al reconocimiento. «No es la primera vez que se reporta algo así», dijo finalmente, «y tampoco será la última». Nos dejó en claro que debíamos olvidar lo sucedido, no hablar del tema, ni dentro ni fuera del cuartel. Esa noche, cuando traté de dormir, cada vez que cerraba los ojos, veía esos orbes brillantes en la oscuridad. Sabía que la selva escondía misterios, pero ahora sabía que había algo más, algo que nos observaba, algo que seguía ahí afuera, esperando. Y lo peor de todo es que sabía que lo volveríamos a ver. Patrulla fantasma. La guerra no nos mata solo con balas. A veces nos mata de otras formas. Nos roba la cordura, nos marca la piel con cicatrices invisibles, y nos deja con recuerdos que no podemos explicar, aunque queramos. Hay cosas que vi en la selva de Caquetá, cosas que aún ahora, tantos años después, me siguen visitando en las noches, y no estoy seguro de que fueran solo sombras. En el año 2002, estábamos en plena ofensiva contra las FARC. La orden era clara: avanzar y tomar control de la zona. Habíamos recibido información de que un grupo de guerrilleros estaba escondido en el valle, y nuestro pelotón tenía que asegurarse de que no volvieran a salir de ahí. Sabíamos que el terreno era difícil, que la neblina jugaría en nuestra contra, pero la guerra no nos daba tiempo de quejarnos. Así que nos internamos en la espesura con el dedo en el gatillo y los ojos bien abiertos. No era la primera vez que me tocaba patrullar esas tierras, pero esa noche todo se sentía distinto. El aire olía más espeso, más cargado. Los insectos que normalmente zumbaban sin descanso estaban en completo silencio. Solo se escuchaban nuestros pasos y el crujir de la maleza bajo nuestras botas. No había luna, solo la neblina flotando entre los árboles, densa como un sudario. «No me gusta esta vaina», murmuró uno de los muchachos detrás de mí. «Concéntrate», respondí en voz baja. «Si están aquí, no pueden saber que los estamos buscando». Seguimos avanzando en formación. Los radios estaban en completo silencio. El mando nos había asegurado que no había más unidades en la zona. Éramos los únicos en varios kilómetros a la redonda, o eso creíamos. Al llegar a una pequeña elevación que daba vista al valle, los vimos. Una columna de hombres moviéndose en la bruma. Eran figuras oscuras, avanzando en fila india, como si no se molestaran en esconderse. El corazón me golpeó el pecho. «Ahí están», susurró el cabo a mi lado, encañonando su fusil. No había forma de que fueran civiles. En plena madrugada, en medio de una zona de combate, era claro lo que eran. Nos preparamos para la emboscada. Nos posicionamos entre la vegetación y esperamos el momento justo. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, dimos la señal. El primer disparo rompió el silencio de la selva como un trueno. Luego, todo fue fuego y plomo. Pero algo no estaba bien. No gritaban, no respondían, no se cubrían. Seguían avanzando. «Sigue disparando», gritó alguien, y obedecimos. Las balas llovían sobre ellos, pero no se detenían. Los vimos caer, pero luego seguían caminando. Algunos incluso se desvanecían en la niebla,
solo para reaparecer más adelante. ¿Qué carajos? La voz del cabo tembló. Se acercaban. No se escuchaban pasos. No había sonido de respiraciones agitadas, ni de ramas crujiendo bajo sus pies. Solo figuras borrosas avanzando entre la neblina, con sus rostros ocultos en las sombras. La radio crujió en mi oído. ¿Qué demonios están disparando? No hay nada ahí. Las palabras del mando me helaron la sangre. Miré al frente. Los hombres seguían avanzando. Pero ahora que lo pensaba bien, ¿qué estaba viendo exactamente? No podía distinguir detalles en sus rostros. No podía ver las armas que llevaban. Solo siluetas, como manchas de tinta en la niebla. Y entonces, en un parpadeo, desaparecieron. No escaparon. No se escondieron. Simplemente ya no estaban. El silencio que siguió fue peor que el combate. Algunos de los nuestros aún disparaban, pero ahora solo le disparaban a la nada. Otros estaban de rodillas, con la mirada perdida. «Reagrúpense», ordené, intentando mantener la calma. El aire seguía espeso, opresivo. Algo nos observaba. No lo veíamos, pero estaba ahí. Lo sentíamos en la piel. Registramos el área. No encontramos cadáveres. Ni un solo cartucho gastado en el suelo. Nada que indicara que había habido un enfrentamiento. Pero todos lo habíamos visto. Todos lo habíamos vivido. Cuando volvimos a la base y dimos nuestro informe, algunos superiores nos miraron en silencio, como si supieran algo que no nos estaban diciendo. Fue uno de los sargentos más viejos quien finalmente habló. «Los han visto antes», dijo. «Son los que cayeron aquí hace meses, un grupo de la FARC que fue emboscado. Se dice que sus almas siguen marchando, atrapadas en la última orden que recibieron». Nadie quiso hablar más del tema. Pero desde esa noche, cuando la neblina baja en el valle, cuando la selva se calla y el aire se vuelve pesado, aún se pueden ver las sombras moviéndose, siguiendo su camino, en una guerra que ya no les pertenece. Anioto. Los hombres Leopardo Nordeste del Congo, 1936. Fui soldado del Force Publique, el ejército colonial belga en el Congo. No por elección, sino porque la guerra y la pobreza no me dejaron muchas opciones. Desde niño aprendí a obedecer, a cargar un rifle y a caminar hasta que los pies sangraran. La selva no era un misterio para mí, pero sí lo era la brutalidad que encontrábamos en ella. Los aldeanos decían que algo cazaba en las sombras. Al principio, pensé que eran historias para asustarnos, cuentos de brujería. Pero cuando vi lo que quedó del primer cuerpo, supe que había algo más. La patrulla nos llevó a un claro donde yacía lo que alguna vez fue un hombre. La carne estaba destrozada como si una bestia lo hubiera desgarrado. Las costillas asomaban entre la sangre y la tierra negra. Pero lo que más me inquietó fueron las marcas en su piel. No eran cortes de machete ni mordidas de león. Eran arañazos, como si unas enormes garras lo hubieran atrapado. El teniente miró el cadáver en silencio. Luego nos ordenó prepararnos para patrullar. Dijo que no podíamos permitir que el miedo nos dominara. Pero vi el brillo en sus ojos. Él también lo sentía. Esa noche avanzamos por la espesura. La humedad hacía pegajosa la ropa y los insectos zumbaban alrededor. Éramos 8 hombres, cada uno con su rifle y un rosario colgado al cuello. En la selva, la fe se vuelve una necesidad. Entonces escuchamos el primer sonido. Algo se movía entre los árboles, pesado pero ágil. Nos detuvimos. ¿Un leopardo?, susurró uno de los soldados. No respondí. No lo sabíamos. Y si lo era, no era uno común. Seguimos avanzando, pero la sensación de ser observado se hacía insoportable. Fue entonces cuando uno de los nuestros gritó. Giré y vi cómo algo lo arrastraba entre la maleza. Disparé sin pensar. El fogonazo iluminó un par de ojos amarillos antes de que el bosque volviera a la oscuridad. Corrimos hasta donde cayó nuestro compañero. Lo encontramos jadeando, con el uniforme hecho jirones y profundas heridas en el torso. No podía hablar, pero sus ojos reflejaban un terror puro. Uno de los soldados murmuró una oración. Anioto, susurró otro. Los hombres leopardo. No era la primera vez que escuchábamos sobre ellos. Los aldeanos hablaban de una sociedad secreta, de guerreros que invocaban al espíritu del leopardo para matar. Pero yo no creía en esas cosas. Hasta esa noche. El teniente ordenó regresar. No discutimos. El miedo es un enemigo peor que cualquier arma. Y en ese momento, nos estaba devorando. Pero no llegamos al campamento. A mitad del camino, encontramos algo en la tierra. Huellas. Primero humanas, descalzas. Luego, poco a poco, se transformaban en marcas de leopardo. Nadie habló. No era posible.
Entonces los vimos. Surgieron de la selva, altos y delgados, con pieles de leopardo cubriéndoles el cuerpo. En sus manos, garras de metal brillaban con la luz de la luna. Sus rostros estaban pintados con símbolos que parecían moverse con la sombra. No sé quién disparó primero. Lo único que recuerdo es el caos. Los disparos iluminaron la noche. Los gritos se mezclaban con rugidos imposibles de distinguir entre humanos o bestias. Vi cómo uno de ellos saltaba sobre un soldado y lo desgarraba con las garras. Su fuerza no era normal, no era humana. Corrí. No sé cuánto tiempo. Solo sé que, cuando la selva finalmente se abrió, estaba solo. El amanecer trajo refuerzos y regresamos al lugar del ataque. No encontramos cuerpos de los hombres leopardo, pero sí los de mis compañeros. No los habían dejado simplemente muertos. Sus cuerpos estaban dispuestos en círculo, con los ojos arrancados y marcas que no quise entender. El Force Public persiguió a los Anioto. Capturaron a algunos. Los colgaron en la plaza del pueblo como advertencia. Pero yo sabía que no habían atrapado a todos, porque, algunas noches, en la distancia, todavía se escuchaban rugidos entre los árboles. Y cuando miro las cicatrices en mi brazo, recuerdo que esa noche no escapé ileso. Algo me marcó. Algo que todavía me observa desde la oscuridad. Enfermera del más allá. Éramos un pequeño destacamento enviado a un puesto remoto en el Amazonas, una región donde la selva parecía tragar la luz y el aire mismo tenía peso. El ejército temía incursiones extranjeras, espías que pudieran estar utilizando los ríos y caminos ocultos de la selva para infiltrarse. Nuestra misión era sencilla: vigilar y sobrevivir. Lo segundo resultó más difícil de lo que imaginábamos. La humedad te calaba hasta los huesos, los insectos parecían empecinados en devorarnos vivos, y peor aún, la malaria acechaba como un enemigo invisible. Uno a uno, los hombres fueron cayendo. Al principio, era solo fiebre, un cansancio abrumador. Luego venían los escalofríos, el delirio, y en algunos casos, la muerte. Yo mismo fui uno de los primeros en enfermar. Sentía la fiebre quemándome por dentro, mi cuerpo temblaba como si estuviera sumergido en un río helado. Apenas podía moverme. Recuerdo el momento exacto en que todo comenzó a volverse borroso, cuando la selva dejó de ser un mar verde para convertirse en sombras danzantes, y fue entonces cuando la vi por primera vez. Aquella noche la fiebre me había vencido. Me retorcía en mi hamaca, incapaz de distinguir el sueño de la realidad, cuando una figura apareció en la entrada de la choza donde descansábamos los enfermos. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco, parecido a los que usan las enfermeras o las monjas. Su rostro estaba medio cubierto por un velo, pero sus ojos eran oscuros y profundos, llenos de una tristeza infinita. «Descansa», susurró con voz suave, y el simple sonido de su voz pareció calmar mi delirio. Sentí sus manos frías sobre mi frente, luego el contacto tibio de una taza en mis labios. El líquido era amargo, pero al bajarlo por mi garganta, algo dentro de mí se aquietó. La fiebre no desapareció de inmediato, pero la sensación de agonía se desvaneció un poco, lo suficiente como para dejarme caer en un sueño profundo. Al despertar, la luz del día se filtraba entre las hojas. Me incorporé con dificultad y busqué a la mujer, pero no había nadie. «¿Dónde está la enfermera?», pregunté con voz ronca. Los hombres que estaban a mi alrededor se miraron entre sí. «¿Qué enfermera?». Entonces lo supe. No había nadie más con nosotros. A medida que los días pasaron, más hombres enfermaron. Y cada uno de ellos, en su delirio, describió lo mismo. Una mujer vestida de blanco, silenciosa y compasiva, que aparecía por la noche para aliviar su dolor. Ninguno podía recordar cómo llegaba, ni cuándo se iba, pero al amanecer, todos mejoraban un poco. Nuestro comandante, un hombre de mente dura y lógica implacable, se negó a creerlo. «Seguramente alguno de ustedes está preparando infusiones», dijo, intentando encontrar una explicación racional. Pero no era así. Nadie sabía de dónde venía aquella medicina, nadie recordaba haberla preparado. Decidimos enviar un mensaje a la base pidiendo información. Si alguna enfermera había sido enviada, alguien debía saberlo. La respuesta llegó días después. «No hemos enviado personal médico a su posición». Las palabras quedaron flotando en el aire como un presagio. Fue entonces cuando uno de los soldados, un hombre mayor que conocía las historias de la región, habló en voz baja. «He oído de ella antes. Mi abuelo hablaba de una monja que trabajaba en una misión cercana, cuidando a los enfermos. Se dice que murió aquí mismo, en la selva,
víctima de la misma fiebre que intentaba curar. El silencio se hizo pesado. Miramos alrededor, como si la misma selva nos estuviera escuchando. Esa noche, me obligué a permanecer despierto. No quería dormir. No quería que aquella mujer llegara sin que yo pudiera verla bien. Y llegó. La luz de la luna se filtraba entre los árboles cuando la vi cruzar el umbral de la choza. Caminaba con la serenidad de alguien que había hecho aquello cientos de veces. Me miró directamente a los ojos, y por primera vez, pude ver claramente su rostro. Era joven, pero en sus facciones había una tristeza infinita, como si cargara con el peso de incontables noches en vela. «Gracias», logré murmurar. Ella no respondió. Solo inclinó la cabeza y me ofreció la misma taza de infusión amarga. Esta vez, la bebí con plena conciencia. Cuando terminé, ella levantó la mano y, con un gesto suave, acarició mi frente. Y entonces desapareció. Con los días, la fiebre fue cediendo. Uno a uno, los enfermos se recuperaron. No perdimos a un solo hombre. Algo casi imposible en aquellas condiciones. Cuando finalmente llegó el relevo y nos marchamos de aquel puesto de vigilancia, eché un último vistazo a la selva. No vi a la mujer de blanco, pero algo dentro de mí me decía que seguía allí, esperando la llegada de nuevos hombres debilitados por la fiebre, lista para ofrecerles un alivio imposible. Nunca supe qué era realmente. ¿Un fantasma? ¿Un ángel? ¿O simplemente el eco de una vida entregada al servicio? Lo único que sé es que, sin ella, yo no estaría contando esta historia. Columna de luces, Mandingas. En el 2008, mi pelotón fue enviado a una misión en Walikale, en el corazón del Kivu, República Democrática del Congo. No éramos héroes, no éramos mártires, éramos soldados, hombres con botas embarradas y fusiles que pesaban más con cada kilómetro recorrido. Llevábamos semanas patrullando la zona, cazando sombras, persiguiendo informes de movimientos rebeldes en la espesura. Pero no fueron rebeldes lo que encontramos esa noche. Habíamos avanzado todo el día. Las botas chapoteaban en el lodo, los mosquitos zumbaban alrededor de nuestros rostros, y la humedad se pegaba a la piel como una segunda capa de sudor. Cuando el sol se ocultó, hicimos una breve pausa para comer raciones frías y revisar el equipo. «Maldita selva», murmuró uno de los muchachos, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. No me acostumbro a este silencio. No era exactamente silencio. Siempre había ruido. Grillos, ranas, algún aullido lejano. Pero él tenía razón. Era un sonido extraño, como si la selva respirara, como si esperara algo. El teniente nos ordenó seguir adelante. Nuestra misión era simple: patrullar un sendero usado por rebeldes y asegurarnos de que no hubiera emboscadas. Avanzamos en fila india, con linternas apagadas para evitar llamar la atención. Solo la luz de la luna se filtraba a través del dosel de árboles, pintando sombras alargadas en el suelo. Fue entonces cuando los vimos. Luces, flotando entre los árboles. Al principio creímos que eran linternas o antorchas, tal vez de algún campamento enemigo. Pero había algo raro en ellas. Eran esferas rojizas, de un brillo tenue, pulsante, como si respiraran. Aparecieron en fila, alineándose a lo largo del sendero, avanzando al mismo ritmo que nosotros. «¿Qué demonios es eso?», susurró uno de los soldados. «No dispares», ordenó el teniente, alzando una mano. Nos detuvimos, observando en silencio. Las luces flotaban a poca altura del suelo, encendiéndose y apagándose en secuencia, como si nos estuvieran guiando o acechando. La respiración se volvió pesada en nuestros pechos. Nadie quería hablar, nadie quería moverse. No tenía sentido. No eran fuegos fatuos. El clima no era el adecuado para eso. Tampoco eran drones, ni linternas colgadas. Algo no encajaba. Uno de los soldados, tal vez harto del miedo que nos paralizaba, alzó su rifle y disparó. El estruendo desgarró la noche. La bala atravesó una de las luces, pero no hubo impacto, no hubo destello de explosión. Solo desapareció. Las demás se elevaron de golpe, ascendiendo entre las copas de los árboles como si algo invisible las hubiera llamado. En cuestión de segundos, se perdieron en el cielo. El silencio que quedó después fue peor que cualquier disparo. No hablamos de ello hasta el amanecer. Nadie durmió esa noche. Por la mañana, cuando llegamos a un poblado cercano, algunos lugareños vieron nuestros rostros y supieron que habíamos visto algo. No tuvimos que decir nada. Un anciano nos miró con una mezcla de respeto y lástima. «Las luces mandingas», dijo en su dialecto, y luego lo repitió en francés para que entendiéramos. «Son las almas de los muertos,
los guerreros sin descanso, o son brujas, buscando cuerpos nuevos. Algunos de los nuestros rieron nerviosamente, buscando alivio en la incredulidad, pero otros, como yo, sabíamos que aquello no tenía explicación lógica. Esa noche, mientras intentaba dormir, oí algo en la selva. No eran grillos. No era viento. Era una luz encendiéndose y apagándose en la oscuridad, esperándome. Las luces mandingas, dijo en su dialecto, y luego lo repitió en francés para que entendiéramos. Son las almas de los muertos, los guerreros sin descanso, o son brujas, buscando cuerpos nuevos. Algunos de los nuestros rieron nerviosamente, buscando alivio en la incredulidad, pero otros, como yo, sabíamos que aquello no tenía explicación lógica. Esa noche, mientras intentaba dormir, oí algo en la selva. No eran grillos. No era viento. Era una luz encendiéndose y apagándose en la oscuridad, esperándome. Discos de fuego sobre Katanga, Lubumbashi, Congo belga. Año 1952. Los grados importaban poco en aquel rincón del mundo. No estábamos en una guerra declarada, pero el Congo belga era un hervidero de intereses. Minería, espionaje, guerra fría. Todo el mundo miraba hacia esta tierra rica en uranio. Para mí, solo era el lugar donde el destino me había arrojado, lejos de mi país y de mi familia. Los días transcurrían entre el calor insoportable y el zumbido constante de los mosquitos. La base militar en Lubumbashi no era más que un puñado de barracas de concreto, con una pista de tierra que apenas servía para despegar. Mi trabajo consistía en patrullar los cielos, vigilar cualquier actividad sospechosa y, en teoría, proteger los intereses de quienes financiaban esta ocupación. Todo cambió aquella tarde. Estaba en la sala de oficiales cuando uno de los soldados entró apresurado. «Señor, hay algo en el cielo, algo grande». Su expresión no era la de alguien que ha visto un avión enemigo o un globo meteorológico. Había miedo en su rostro. Salí al exterior y alcé la vista. Allí estaban. 2 discos plateados flotaban en el cielo sobre las minas de uranio. No se movían como aviones ni como nada que hubiese visto antes. Brillaban con una luz incandescente, como si el metal estuviera al rojo vivo. La radio estalló con órdenes confusas. Mi superior, un coronel belga que rara vez salía de su oficina, exigía que alguien despegara de inmediato. Me ofrecí voluntario. Me subí a mi casa a reacción, una de las pocas máquinas modernas con las que contábamos. El mecánico me dio una palmada en el hombro antes de cerrar la cabina. «Buena suerte, capitán». No respondí. Solo asentí y puse en marcha los motores. El avión rugió mientras despegaba, levantando una nube de polvo tras de mí. Ascendí en dirección a los objetos, que seguían allí, flotando con una tranquilidad antinatural. Cuando me acerqué, los detalles se hicieron más claros. Tenían entre 12 y 15 metros de diámetro. Su superficie era lisa, sin remaches, sin antenas, sin ventanas. En el centro, un domo permanecía inmóvil, mientras el borde giraba a una velocidad absurda, despidiendo un resplandor que hería la vista. Apreté el comunicador. «Los tengo a la vista». «¿Qué demonios son, capitán?» «Buena pregunta». Reduje la velocidad y traté de acercarme más. Fue en ese momento cuando los objetos se movieron. No como lo haría un avión o un helicóptero. Se desplazaron de un lado a otro en ángulos imposibles, como si la gravedad no existiera para ellos. Intenté seguirlos, pero en cada maniobra parecían anticiparse a mis movimientos. Los perseguí durante lo que parecieron minutos eternos, siempre al borde de alcanzarlos, pero nunca lo suficiente. El sudor me resbalaba por la frente. La radio seguía crepitando con voces nerviosas. «Capitán, ¿puede describir su comportamiento?» «No se parecen a nada que haya visto antes», respondí, sin apartar la vista de ellos. «Se mueven demasiado rápido». Entonces, de golpe, aceleraron. En un parpadeo, se alejaron a una velocidad imposible, rumbo al lago Tanganika. Me quedé allí, flotando en el cielo, sintiéndome pequeño y absurdo. Cuando aterricé, me esperaban en la pista. Oficiales belgas, estadounidenses y algún que otro civil con traje y gafas oscuras. No dijeron quiénes eran, pero tampoco hacía falta. Me llevaron a una sala cerrada y me hicieron preguntas durante horas. «Describa la forma otra vez. ¿Podría tratarse de un arma soviética? ¿Hubo algún intento de comunicación?» Respondí con la mayor precisión posible,
pero cada respuesta solo generaba más preguntas. Al final, me dejaron salir con una advertencia. Olvide esto, capitán. No vuelva a mencionarlo. Pero, ¿cómo olvidar algo así? Aquella noche apenas dormí. Afuera, la selva susurraba secretos antiguos, y en mi cabeza, la imagen de aquellos discos seguía girando, brillando en la oscuridad. Milicias invulnerables. Mai Mai, Kivu. Las balas no hacen ruido cuando perforan carne. La primera vez que lo descubrí fue en Kivu, en el corazón del Congo Oriental, una tierra de selvas densas y sombras antiguas. No fue en un combate normal, ni contra un enemigo convencional. Fue contra algo que no debería haber existido. Algo que no olvida. Pero antes de llegar allí, antes de entender el miedo real, yo era solo un soldado más en una guerra que se había vuelto un pantano sin salida. No me importaban los ideales ni la política, solo mis compañeros y sobrevivir al siguiente día. Había visto muchas cosas antes de Kivu. Había visto la mirada vacía de un hombre que sabe que va a morir. Había sentido el calor de la sangre ajena en mis manos. Había aprendido que la selva oculta cosas peores que depredadores. Aquel año, nos enviaron a rastrear una célula de Mai Mai en una aldea a orillas del río Lowa. Nuestro batallón había recibido informes sobre un grupo que había tomado el control de varias aldeas, dejando solo cadáveres y miedo a su paso. Sabíamos que usaban brujería, que creían que sus cuerpos estaban protegidos por rituales y que las balas se convertían en agua al tocarlos. Supersticiones, pensé. Hasta que los vi con mis propios ojos. Nos acercamos a la aldea al anochecer, moviéndonos en formación dispersa, con los dedos en el gatillo y los sentidos alertas. El silencio era espeso, irreal. No había niños, no había ancianos, solo chozas quemadas y cuerpos mutilados. Pero lo más inquietante fue lo que encontramos en la plaza central. Un círculo de soldados Mai Mai, de pie, completamente inmóviles. Parecían esperar algo. Vestían harapos sucios, con collares de huesos y fetiches colgando de sus cuellos. Sus cuerpos estaban cubiertos con una sustancia espesa y oscura. Algunos de mis compañeros dijeron que era barro, pero el olor era distinto, metálico, como la sangre. El teniente dio la orden y abrimos fuego. El primer disparo impactó en el pecho de uno de ellos. No cayó. El segundo le atravesó el cráneo. Siguió de pie. Uno a uno, los Mai Mai comenzaron a moverse, como si despertaran de un trance. No corrían. Caminaban hacia nosotros con una calma inquietante, murmurando algo en un idioma que no entendíamos. Seguimos disparando, seguimos viéndolos caer, y volver a levantarse. «Esto no es normal», gritó uno de los nuestros antes de que lo silenciaran de un solo tajo con un machete. El combate se volvió una carnicería. Lo que debió ser una emboscada rápida, se convirtió en una lucha desesperada por salir de ese infierno. La selva nos devoró cuando huimos, dejando atrás a los caídos, a los que no tuvieron la suerte de correr. No sé cuánto corrimos, pero cuando nos detuvimos, ya éramos pocos. La selva nos rodeaba con su humedad sofocante y su aire denso. Habíamos perdido la radio, la brújula, y a la mitad de nuestra unidad. Solo quedábamos 6. «No son humanos», dijo uno de los nuestros, con la voz temblorosa. Yo le vi volar la cabeza a uno, y siguió avanzando. «Es brujería», murmuró otro. No respondí. En ese momento, no podía negar lo que habíamos visto. Pasamos la noche ocultos en la espesura, turnándonos para vigilar. Pero en la selva de Kivu, los ruidos nunca cesan. Sabíamos que algo nos acechaba. Algo que se movía entre los árboles sin hacer ruido. Cuando amaneció, 2 de los nuestros habían desaparecido. No hubo gritos, ni rastros de lucha. Solo quedaban sus mochilas y el olor a tierra húmeda impregnado en el aire. «Nos están cazando», susurró el sargento, con la mirada perdida. No podíamos seguir en la selva. La única opción era regresar a la aldea, recuperar lo que pudiéramos y pedir refuerzos. Sabíamos que era una locura, pero quedarnos ahí era peor. Cuando llegamos, la escena había cambiado. Los cuerpos de los Mai Mai que habíamos abatido habían desaparecido. Pero en su lugar, había algo más. Un círculo de cráneos humanos en la plaza. Un altar improvisado con ramas y huesos. Y en el centro, un hombre. Era alto, con la piel cubierta de cicatrices y los ojos completamente negros. No parpadeaba, no respiraba. Cuando nos vio, sonrió. «Vinieron a morir», dijo en un francés roto. Levantó una mano, y la selva respondió. De los árboles emergieron los que creíamos muertos. Sus heridas seguían ahí,
abiertas, imposibles, pero sus cuerpos seguían avanzando. ¡Fuego!, grité. Las balas los alcanzaban, los tumbaban, pero no los detenían. Algo rugió en el interior de la selva, un sonido inhumano, un eco de algo antiguo. No recuerdo cómo escapé. Solo sé que corrí hasta que mis piernas se rindieron, y la oscuridad me tragó. Desperté en un campamento militar días después. Un equipo de reconocimiento nos había encontrado a solo 2 de nosotros, deshidratados y al borde de la muerte. Nadie nos creyó. Dijeron que el estrés nos había hecho alucinar, que los Mai Mai eran solo guerreros fanáticos, no demonios. Pero sé lo que vi. Sé lo que nos casó en la selva. Años después, aún sueño con Kibu. Y en mis pesadillas, sigo escuchando aquella voz en la selva, repitiendo las mismas palabras. Vinieron a morir. Enanos embrujados del Ituri. En las profundidades del bosque de Ituri, en la República Democrática del Congo, aprendí que hay cosas que no se pueden explicar con lógica ni con balas. Estábamos en una misión de reconocimiento, una operación rutinaria en teoría. Nuestro destacamento tenía la orden de avanzar por un tramo de la selva, donde se reportaban actividades sospechosas, narcotraficantes, grupos rebeldes, lo usual. Era un terreno hostil, pero no más de lo que ya conocíamos. Éramos 6 hombres, buenos soldados, curtidos en combate, acostumbrados a moverse en la jungla. Nos abríamos paso entre la maleza con machetes, avanzando con cautela. La humedad era insoportable, y el zumbido de los insectos nos rodeaba como un eco perpetuo. Habíamos montado un campamento improvisado en un claro junto a un río. Antes de dormir, uno de los muchachos, Kamau, empezó a contar historias sobre los Biloko. Son espíritus antiguos, dijo, removiendo las brasas de la fogata con un palo. Los ancestros que murieron con rencor en la selva. Pequeños, con ojos grandes y dientes afilados. Si los ves, no debes mirarlos fijamente. Basura, murmuró otro de los nuestros. Kamau lo ignoró y continuó. Si te roban algo, significa que han puesto una maldición sobre ti. Los cazadores locales llevan amuletos para protegerse. Sin ellos, los Biloko pueden hacerte desaparecer. Me reí. No por burla, sino porque, después de lo que habíamos visto en combate, la idea de duendes con colmillos no me parecía la peor amenaza. Pero cuando apagamos la fogata y nos preparamos para dormir, algo dentro de mí no se sentía del todo en paz. Desperté en medio de la noche con una sensación extraña. No había un solo sonido, ni insectos, ni aves, nada. Solo el susurro lejano del río. Me quedé quieto, tratando de escuchar. Fue entonces cuando oí una risa. Aguda, casi infantil, pero con algo retorcido en su tono. Me giré lentamente, y vi a Kamau sentado, completamente despierto. ¿Escuchaste eso?, preguntó en voz baja. Los demás también se incorporaron, tensos. Nadie habló, pero todos estábamos alerta. Entonces, entre los árboles, vimos movimiento. Pequeñas siluetas, más bajas que un niño, pero demasiado ágiles. Se deslizaban entre los troncos con rapidez inhumana. Apuntamos con nuestras linternas. Nada. Solo la densa vegetación. Deben ser monos, susurró alguien. Pero sabíamos que no eran monos. No se movían como animales. No sonaban como animales. Decidimos mantenernos en guardia, pero no disparamos. No tenía sentido gastar balas en sombras. Por la mañana, descubrimos que algo estaba mal. Nuestras provisiones habían desaparecido. No todas, solo una parte. Alguien había revuelto nuestras mochilas, pero sin dejar huellas claras, solo pequeñas marcas en la tierra, como si algo diminuto y ligero hubiera estado caminando entre nosotros. Kamau se quedó pálido. Nos han marcado, murmuró. Yo quería decirle que se calmara, que solo eran ladrones de la selva, tal vez niños de algún asentamiento cercano. Pero entonces noté algo más. Mi machete, que siempre llevaba junto a mí, estaba clavado en un árbol a varios metros de donde dormí. Nadie en el grupo lo había movido. La risa de la noche anterior resonó en mi memoria, y por primera vez, sentí verdadero miedo. Decidimos seguir adelante con la misión. No podíamos permitir que algo tan absurdo nos retrasara. Caminamos durante horas, pero el ambiente era distinto. La selva, que siempre estaba viva con sonidos, se sentía muerta. Solo se escuchaban nuestras pisadas y el crujir de las hojas secas. Uno de los nuestros, Abasi, de pronto se detuvo. ¿Qué diablos?, señaló el suelo. Había pequeños montículos de tierra dispuestos en un patrón extraño, como si alguien los hubiera colocado intencionalmente.
En el centro de cada uno había un hueso pequeño, tal vez de ave o de roedor. Kamau se puso tenso. Son ofrendas. Para los Biloco. Nos miramos entre nosotros. Nadie quería decirlo, pero todos lo pensábamos. Habíamos entrado en un territorio que no nos pertenecía. La noche cayó rápido, como siempre ocurre en la selva. Nos turnamos para hacer guardia, pero el cansancio nos vencía poco a poco. Fue durante la tercera guardia cuando lo perdimos. Abasi estaba despierto, o al menos eso creíamos. Pero cuando llegó el momento de cambiar turnos, no respondió. Lo buscamos con linternas. Su mochila estaba ahí, su rifle estaba ahí, pero él no. No había señales de lucha, ni rastros de sangre. Solo la jungla en su infinita negrura. La risa volvió. Cercana, burlona. Nos están cazando, susurró Kamau. No esperábamos hasta la mañana. Decidimos movernos de inmediato. Caminamos en formación cerrada, con las armas listas. Fue entonces cuando los vimos. No uno, ni dos. Docenas. Pequeñas figuras con ojos brillantes, dientes largos y afilados, piel curtida como la de un anciano, pero con cuerpos ágiles y delgados. Se movían entre los árboles, apareciendo y desapareciendo en la espesura. Uno de los nuestros disparó. El disparo rebotó en la selva, pero no hubo gritos de dolor, solo risas. Entonces algo nos golpeó desde los árboles. Piedras, ramas, pero también huesos. Huesos humanos. Corrimos, no sé cuánto tiempo. Pero sentía su presencia, su burla en cada sombra. Para cuando el sol comenzó a filtrarse entre los árboles, quedábamos solo tres. Kamau, yo y otro más. No hablamos, solo seguimos caminando hasta que finalmente encontramos una aldea. Nos recibieron con miradas de comprensión, pero sin sorpresa. Los ancianos nos miraron y solo dijeron una cosa. Los Biloco los dejaron ir. Pero ya están marcados. Kamau se fue del ejército poco después. Dijo que nunca volvería a la selva. Yo sigo aquí. Pero cada noche, cuando el viento sopla entre los árboles, escucho risas. Y sé que ellos siguen observando. Mokele Mbembe, el monstruo del lago Tele. El sudor empapaba mi uniforme, pegándolo a la piel como una segunda capa. Llevábamos días en la selva, siguiendo rastros que parecían no llevar a ninguna parte. La humedad nos carcomía los huesos y la sensación de que algo nos acechaba no nos abandonaba ni de día ni de noche. Éramos 6 soldados enviados a una misión de reconocimiento en la cuenca del Congo, pero la realidad era que nos habían mandado a buscar un fantasma. Yo había escuchado las historias antes. Todos los soldados en Zaire las conocían. Algo enorme habitaba en las aguas del río Licuala, algo que las tribus temían nombrar en voz alta. Lo llamaban Mokele Mbembe, el que detiene el flujo del río. Algunos decían que era un espíritu guardián, otros que era una bestia de tiempos antiguos. Lo que sí era seguro es que nadie que afirmara haberlo visto volvía a ser el mismo. La primera vez que oí su nombre fue de boca de un viejo explorador francés, al que conocí en un bar de Kinshasa. Estaba bebiendo solo, con una mirada perdida en el fondo de su vaso. Me dijo que había visto sus huellas con sus propios ojos, que había escuchado su rugido resonar en la selva y que, por la noche, algo enorme se había movido entre los árboles, demasiado grande para ser un elefante. Se inclinó sobre la mesa y susurró. No lo busques, soldado. Si lo encuentras, no vivirás para contarlo. En ese momento me reí. Pensé que era un viejo borracho más contando historias para asustar a los incautos. Ahora, mientras avanzábamos entre la maleza espesa, con los machetes abriendo paso, su advertencia pesaba en mi mente como una piedra. Nos habían dejado en las cercanías del lago Tele, con órdenes claras. Buscar cualquier indicio de actividad hostil. Oficialmente, el gobierno temía que grupos rebeldes se estuvieran escondiendo en la selva. Extraoficialmente, sabíamos que estaban detrás de otra cosa. En la base se hablaba de una criatura que algunos soldados aseguraban haber visto en el río. No éramos criptozoólogos ni exploradores. Éramos militares, pero cuando te mandan a una misión, no haces preguntas. Los primeros días fueron una tortura. La selva no era un lugar para los hombres. Todo en ella parecía diseñado para matarte. Mosquitos del tamaño de una uña, serpientes que podían matarte con una sola mordida, pantanos traicioneros, donde podías hundirte sin que nadie te encontrara jamás. Pero lo peor eran las noches. El primer incidente ocurrió la tercera noche. Teníamos el campamento armado cerca de la orilla del río, lo suficientemente lejos para evitar los cocodrilos,
pero lo bastante cerca para recolectar agua. Habíamos encendido una fogata y manteníamos turnos de guardia. Yo estaba de vigía cuando lo escuché. Un sonido bajo, profundo, algo entre un gruñido y un rugido lejano. Se sintió más que se oyó, como un retumbar en el suelo, una vibración en el aire. Me puse en alerta de inmediato y apunté mi rifle hacia la oscuridad. ¿Lo oyeron?, pregunté en voz baja. Uno de mis compañeros, un tipo callado y curtido en combate, asintió. Algo grande. No dijimos más. Despertamos a los demás en silencio y apagamos la fogata. Nos quedamos en la penumbra, esperando, pero no pasó nada más esa noche. Al amanecer, decidimos explorar la zona. Fue cuando las encontramos. Eran huellas enormes, más grandes que cualquier pie humano, más anchas que las de un elefante. Se hundían en el barro, con una profundidad imposible, como si algo colosal hubiera pasado por allí recientemente. Uno de los soldados, un veterano con años en la selva, tragó saliva y murmuró: «Esto no es normal, todos lo sabíamos. No había ningún animal registrado en la región que pudiera dejar esas marcas». Seguimos el rastro en silencio. Con cada paso que dábamos, la sensación de ser observados crecía. Era un instinto primitivo, algo que no se podía ignorar. Nos habíamos convertido en presas. Al mediodía llegamos a un claro junto al río. El agua estaba turbia, como si algo pesado la hubiera removido hace poco. Entonces lo vimos. Al otro lado del río, entre los árboles, una sombra se movió. No era un elefante, no era un hipopótamo, era algo más. Una forma titánica, con un cuello largo que se alzaba sobre la vegetación. No pudimos verlo con claridad, pero lo que fuera, era enorme. Uno de los soldados levantó su rifle por instinto. «No dispares», ordené en voz baja, pero ya era tarde. El disparo resonó en la selva como un trueno. El agua del río estalló en una explosión de espuma y lodo cuando algo colosal emergió de ella. Por un instante, vi la silueta completa. Un cuerpo masivo, piel gruesa y oscura, un cuello que se alzaba como el de un saurópodo, una cola que azotó el agua con la fuerza de una tormenta. No tuvimos tiempo de reaccionar. El monstruo rugió, un sonido que nos atravesó los huesos, un rugido que no pertenecía a esta era. Corrimos. La selva se convirtió en un laberinto de sombras y miedo. Podíamos escuchar el estruendo de árboles cayendo, el chapoteo de algo persiguiéndonos a través del agua y la maleza. No sabíamos si nos seguía o si solo nos advertía que nos largáramos. Uno de los nuestros gritó. Me giré a tiempo para ver cómo desaparecía en la espesura, arrastrado por algo que no pudimos ver. Su grito se apagó en un gorgoteo húmedo. No podíamos hacer nada, solo correr. Corriendo sin rumbo, tropezando, cayendo, levantándonos. El sol comenzó a ocultarse y la selva se volvió aún más hostil. Nos detuvimos cuando llegamos a un promontorio rocoso. Estábamos al borde de un barranco. No había escapatoria. El sonido de la selva se apagó. Solo se escuchaba nuestra respiración agitada y el rumor lejano del río. Esperamos. Pasaron minutos, tal vez horas. La criatura no apareció. Cuando estuvimos seguros de que se había ido, emprendimos el regreso. Nos tomó 3 días salir de la selva. Éramos 4 cuando llegamos a la base. Nunca hablamos de lo que vimos. El oficial al mando solo nos miró con dureza y nos dijo que nos olvidáramos de todo. No había misión, no había criatura. Años después, aún tengo pesadillas. A veces, en las noches más silenciosas, juro que todavía escucho aquel rugido en la distancia. Bestia de Katanga. Solo diré que fui soldado en la Fuerza Aérea Belga durante la época en que el Congo aún era una colonia. Estuve en muchas misiones, pero hay una que me sigue atormentando. Han pasado años, y todavía me despierto en mitad de la noche, cubierto de sudor, con el sonido de las hojas agitándose en mi cabeza, y la imagen de esos ojos amarillos clavados en mi mente. Voy a contarles lo que vi en la selva de Katanga, aunque la mayoría no me crea. Era un día sofocante en la base de Kamina. El sol caía pesado sobre la pista, y el calor hacía que el aire vibrara como un espejismo. Me asignaron un vuelo de reconocimiento en helicóptero, algo rutinario. Llevaba conmigo a 2 soldados congoleños y a un mecánico belga. Nuestra misión era patrullar una zona donde, según informes, había actividad rebelde. Despegamos sin problemas. La selva bajo nosotros se extendía como un océano verde, interminable. Desde arriba, todo parecía tranquilo, pero yo sabía que ahí abajo se ocultaban cosas que no querían ser vistas. Cuando llevábamos más de 1 hora en el aire, algo llamó mi atención. A la izquierda, entre los árboles,
Vi un claro donde la vegetación estaba extrañamente aplastada. ¿Ven eso?, pregunté por la radio. Uno de los soldados congoleños, un hombre curtido por la selva, se removió inquieto en su asiento. «No bajemos ahí, señor. Ese lugar no es bueno». «¿Por qué?», pregunté. El hombre no respondió de inmediato. Miró al mecánico belga, luego a su compañero. «Es un lugar maldito», dijo finalmente. «Los ancianos hablan de una bestia que vive ahí. Una serpiente más grande que un camión. Se dice que devora hombres enteros». Me reí. «Vamos, esos son cuentos». Pero noté que su expresión no cambió. «¿Nunca han oído sobre la serpiente de Katanga?», insistió. Lo había escuchado antes, rumores de soldados y cazadores, pero hasta ese momento no los había tomado en serio. «Son solo historias», dije. El soldado no respondió, pero entonces la radio crujió. «¿Qué diablos es eso?», murmuró el mecánico. Bajé la mirada. En el claro, entre la maleza aplastada, algo se movía. Algo grande. Demasiado grande. Reduje la velocidad del helicóptero para observar mejor. Y entonces la vi. Una serpiente. Pero no una serpiente normal. Era descomunal, imposible. Su cuerpo marrón verdoso se deslizaba entre los árboles, y con cada movimiento, la maleza crujía como si un camión estuviera pasando por encima. Su cabeza emergió del follaje, elevándose varios metros en el aire. Tenía ojos amarillos y fríos, y su boca se abrió, mostrando colmillos más largos que mi antebrazo. «¡Dios!», gritó el mecánico. La bestia levantó la cabeza aún más, como si nos estuviera mirando directamente, y entonces atacó. Se impulsó hacia arriba con una velocidad aterradora. Yo reaccioné instintivamente y tiré de los controles. El helicóptero se inclinó bruscamente y el aire se llenó de gritos mientras nos sacudíamos en el asiento. Pero la maldita cosa no se detuvo. Saltó más alto, su boca abierta, y sus colmillos pasaron a centímetros del fuselaje. Sentí cómo la cola de la serpiente golpeaba la parte inferior del helicóptero, y por un momento pensé que nos haría caer. «¡Suba! ¡Suba!», gritó el soldado congoleño. Jalé los controles con todas mis fuerzas y ascendimos rápidamente. Desde arriba, pude verla en toda su magnitud. Su cuerpo se extendía por más de una decena de metros, grueso como un tronco de baobab. Y lo peor de todo, no parecía asustada, solo furiosa. Nos alejamos del claro a toda velocidad. Mi corazón latía con fuerza, pero intenté concentrarme. Nadie en la cabina hablaba. ¿Eso era real?, susurró finalmente el mecánico. No respondí. La selva había quedado en un silencio absoluto. Ni pájaros, ni monos. Nada. Como si la misma naturaleza contuviera la respiración. El soldado congoleño rompió el silencio. «Se lo dije, la bestia es real». Miré hacia abajo una última vez. Entre los árboles, vi cómo la gigantesca serpiente se deslizaba de vuelta a la espesura, su piel reluciendo bajo la luz del sol. Y en ese momento supe que había cosas en este mundo que simplemente no deberían existir. No aterrizamos hasta estar lejos de aquella zona. De regreso en la base, intentamos reportar lo sucedido, pero nadie nos creyó. Algunos se rieron, otros dijeron que el calor nos había hecho alucinar. Pero yo sé lo que vi. Y cada vez que cierro los ojos, la vuelvo a ver. Acechando en la selva. Esperando. Yakuruna. Señor de las aguas. Mi abuela solía decir que el río no era solo agua y peces, que en sus profundidades habitaban seres antiguos, ajenos a nuestro mundo. De niño no entendía sus palabras, pero después de servir en la Amazonía, patrullando sus ríos y afluentes, supe que tenía razón. Hace años, cuando era infante de marina, fui destacado en una base fluvial en la frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Nuestra misión consistía en controlar el tráfico ilegal y asegurar la soberanía en un territorio donde la selva devoraba todo, incluso el tiempo. Los días eran largos, las noches peores. Entre nosotros había un dicho: si el enemigo no te encuentra, la selva lo hará. Y créanme, la selva siempre encontraba la manera. Esa noche, como muchas otras, estábamos patrullando el río. Éramos 5 en la lancha, avanzando entre la neblina espesa que flotaba sobre el agua como un sudario. El motor ronroneaba bajo y constante, y el único sonido que nos acompañaba era el de los insectos y el chapoteo de los peces contra la superficie. A simple vista, todo parecía tranquilo. Hasta que lo escuchamos. Era una voz femenina, dulce, tenue, que se deslizaba sobre la corriente,
como si el mismo río la trajera consigo. ¿Escuchan eso?, murmuró uno de mis compañeros, el más joven del grupo. Nadie respondió de inmediato. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era normal escuchar voces en medio del río, en la oscuridad más absoluta. Podría ser alguien pidiendo ayuda, dijo otro, forzando la vista hacia la orilla más cercana. Pero no había nadie. Solo árboles inclinados sobre el agua, con sus raíces hundidas como garras en la corriente. El timonel redujo la velocidad y apagamos el motor. La lancha quedó a la deriva, oscilando suavemente. Esperamos en silencio, atentos. La voz volvió a escucharse. Esta vez más clara, más cercana. «Ayúdenme». Era una súplica, una mujer en peligro. Pero algo en su tono me erizó la piel. No sonaba como una persona. Sonaba como el río mismo susurrando en nuestro oído. El más joven de la patrulla agarró su linterna y la dirigió hacia la orilla. «Oiga», gritó. «Díganos dónde está». No hubo respuesta. Solo el reflejo del agua moviéndose con la luz, sombras largas y torcidas deslizándose entre las raíces. Entonces, él la vio. «Ahí está». Su voz estaba llena de certeza, de una emoción extraña que no entendí en el momento. Apuntó con la linterna hacia un punto en el agua. Todos seguimos la luz con la mirada, pero no vimos nada. «Está ahí, nos está llamando». Antes de que pudiera detenerlo, el muchacho se puso de pie y se arrojó al río. El impacto fue fuerte. El agua se cerró sobre él y en un instante desapareció. «¡Mierda!», exclamó otro compañero, mientras encendíamos nuestras linternas y apuntábamos en todas direcciones. No había rastro de él. El río estaba en calma, demasiado en calma. Solo unas burbujas subían a la superficie, como si algo se lo estuviera llevando hacia abajo. Salté sin pensarlo. El agua estaba helada, espesa, y la corriente tiraba de mí como si tuviera manos. Abrí los ojos bajo el agua, pero todo era oscuridad. Entonces, lo vi. No al soldado. Algo más. Un rostro humanoide, con piel azulada y ojos brillantes como brasas, me observaba desde las profundidades. No tenía cabello, pero sí una especie de aletas en los costados de la cabeza. Su boca se movió, pero no emitió sonido alguno. Y detrás de él, en la penumbra del agua, vi siluetas. Sombras de otros como él, con formas apenas discernibles. Un terror primitivo me invadió. Sentí que algo tiraba de mi pierna y supe que, si no salía en ese instante, jamás lo haría. Pataleé con todas mis fuerzas y emergí, jadeando. Mis compañeros ya habían sacado al muchacho del agua, que se retorcía como si algo invisible lo sujetara aún. Subimos a la lancha y encendimos el motor a toda velocidad. El joven estaba pálido, temblaba y tenía la mirada perdida. Me hablaba, susurró, me llamaba por mi nombre. Esa noche, los nativos nos explicaron lo que había pasado. Era el Yacuruna, nos dijo un anciano ribereño. Él llama a los que están solos por dentro, a los que sienten que el río es su verdadero hogar. Si no lo hubieran sacado, ahora él sería uno de los suyos. Nadie durmió esa noche, y desde entonces, cuando patrullamos el río, evitamos escuchar demasiado atentamente los sonidos del agua, porque el río siempre tiene algo que decir, y a veces, es mejor no responder. Silbido del Tunche. La selva es un infierno húmedo. Dicen que en la guerra, el enemigo más cruel no es el hombre, sino la selva misma. Se mete en la piel, en los huesos, en la cabeza. Pero lo que realmente aterra, no es el calor, la fiebre o las bestias. Es lo que se esconde entre los árboles. Fui soldado del ejército del Perú, y si algo aprendí en mis años de servicio en la Amazonía, es que hay cosas en esa selva que no deberían existir. Esta historia ocurrió hace muchos años, pero aún la llevo conmigo como una herida que nunca cierra. Estábamos en una pequeña base militar en plena selva amazónica, cerca de la frontera con Brasil. Nuestra misión era simple: patrullar, asegurar rutas y mantener presencia en la zona. Nada que no hubiéramos hecho antes. Éramos un grupo de 9 hombres, curtidos en la vida militar, acostumbrados a la humedad que cala hasta los huesos y a los mosquitos que te devoran vivo. Aquella noche nos tocaba patrulla nocturna. Nadie quería salir después de que un veterano nos contara sobre el Tunche. Según él, si lo escuchabas silbar, estabas marcado para morir. Era solo una historia, pensábamos, algo para asustar a los nuevos. Pero en la selva, las leyendas nacen de algo real. Caminábamos en fila india, avanzando con cuidado. La luna apenas se filtraba entre la espesura. Todo era un susurro constante de la jungla: insectos,
ramas crujientes, el agua de algún arroyo cercano. Entonces, lo escuchamos. Un silbido. Largo. Frío. Nos detuvimos al instante. Nadie dijo nada, pero todos lo oímos. Era como si viniera de todas partes, y de ninguna a la vez. ¿Qué mierda fue eso?, susurró uno de los nuestros. No respondí, solo alcé la mano, señalando que siguiéramos adelante. Pero el aire se volvió más pesado. La selva, que nunca calla, pareció contener el aliento. Y el silbido volvió, esta vez, más cerca. Alguien apretó el gatillo, los nudillos blancos sobre el arma. Estábamos entrenados para enfrentarnos a guerrilleros, cazadores furtivos, incluso a narcos. Pero esto era otra cosa. Es el Tunche, dijo el veterano, la voz baja y tensa. No respondan al silbido, no corran, solo sigan caminando. Por alguna razón, nadie cuestionó la orden. Seguimos avanzando, pero el miedo se pegaba a nosotros como el sudor. El camino se hizo interminable. Cada paso era una lucha contra el impulso de echar a correr. Entonces, uno de los nuestros, un muchacho recién llegado, cometió el error. ¿Quién está ahí? Su voz quebró el silencio, y la selva respondió. Un susurro bajo, algo entre risas y llanto. Una sombra se deslizó entre los árboles. No caminaba, flotaba. El novato disparó. La luz del fogonazo iluminó el bosque por un segundo, y lo vimos. Un rostro largo, cadavérico, con ojos vacíos. La boca abierta en un grito que no emitía sonido. Las balas atravesaron el aire, golpeando los árboles. La cosa no se movió. Solo nos miraba. Y entonces, el silbido regresó, esta vez justo a nuestro lado. El veterano nos gritó que corriéramos, y esta vez no dudamos. Huimos a través de la espesura, tropezando con raíces y espinas, con la respiración entrecortada por el pánico. No todos regresamos. Cuando llegamos al campamento, éramos 7. El novato y otro compañero se habían perdido en la carrera. Intentamos organizarnos para volver a buscarlos, pero el veterano nos detuvo. No los van a encontrar. El Tunch los tomó. Nadie discutió. A la mañana siguiente, una patrulla encontró los cuerpos. Estaban en la orilla de un río, sin una sola herida visible. Pero sus ojos estaban abiertos, fijos en el cielo, con una expresión de terror absoluto. Nadie habló de lo que pasó esa noche. El oficial a cargo anotó muerte por causas desconocidas en su informe. Pero nosotros sabíamos la verdad. Desde entonces, cada vez que la selva guarda silencio, cada vez que el viento sopla en una melodía extraña, recuerdo el silbido del Tunche. Y rezo para que nunca vuelva a llamarme. Falso camarada. Antes de aquello, la selva nunca me había dado miedo. Había patrullado muchas veces con la tropa en operaciones de reconocimiento, interceptación y apoyo. Los nativos decían que el Manu era un lugar vivo, lleno de espíritus y fuerzas que no comprendíamos. Pero yo no creía en esas cosas, hasta que lo vi con mis propios ojos. Nos enviaron a la selva con la orden de rastrear a un grupo de cazadores furtivos que estaban matando especies protegidas. Éramos un escuadrón de 8 hombres, bien entrenados y equipados para la travesía. Caminamos durante días entre la maleza, sorteando el barro, los ríos y las nubes de insectos que parecían querer meterse hasta por los poros. Apenas hablábamos, solo lo necesario para coordinar movimientos y establecer los turnos de guardia. Sabíamos que la selva nos vigilaba. Siempre hay algo observando. La tercera noche, mientras acampábamos cerca de un arroyo, lo encontramos. O mejor dicho, él nos encontró. Fue mientras preparábamos la cena cuando escuchamos un crujido entre los árboles. Apuntamos nuestras armas de inmediato. De entre las sombras emergió un hombre delgado, de ropa gastada y sucia. Parecía un civil extraviado. «¡Alto ahí! ¡Identifíquese!», ordenó el sargento. El hombre levantó las manos con un gesto tembloroso. «Me perdí. Llevo días sin comer. No tenía mochila ni armas, solo la ropa hecha a harapos y una expresión de fatiga extrema. El protocolo decía que no debíamos confiar en nadie en la selva, pero también éramos humanos. Le dimos agua, algo de comida, y lo sentamos junto al fuego. «¿Cómo te llamas?», pregunté. El hombre solo bajó la mirada y murmuró algo ininteligible. Lo repetimos, pero no respondió nada claro. «Mañana te llevaremos con nosotros hasta la base», dijo el sargento. «No puedes andar solo por aquí». El hombre asintió, y sin más, se quedó en silencio. Al principio, nadie notó nada raro. A la mañana siguiente, reanudamos la marcha. El forastero nos siguió sin que se lo ordenáramos, siempre a la retaguardia. No hablaba,
Si le preguntábamos algo, solo asentía o negaba con la cabeza. La selva era espesa y difícil, pero él caminaba sin esfuerzo, como si conociera cada rincón. Nunca pedía descanso, nunca mostraba cansancio. Pero lo más inquietante era otra cosa. Nunca se quitaba las botas. En la selva, mantener los pies secos y revisar por infecciones es vital, pero él no lo hacía. Algunos de mis compañeros hicieron bromas sobre el mal olor que debía tener, pero algo en mí me decía que no era normal. Una noche, cuando ya llevábamos varios días de marcha, uno de los nuestros, un tipo robusto de carácter fuerte, se hartó del silencio del extraño. «Oye, amigo, ¿qué carajos te pasa? No dices nada, no comes mucho, y caminas como si no sintieras cansancio». El forastero lo miró fijamente. Su expresión era vacía, sin emociones. «Déjalo en paz», dijo otro de los muchachos. «Está en shock o algo así». El soldado robusto chasqueó la lengua, molesto. «Pues al menos que se quite las botas, a ver si todavía tiene pies ahí dentro». Los demás rieron. Pero el forastero, no, se puso tenso. Yo lo vi. Fue un instante, pero lo vi. Sus dedos se crisparon sobre la tela de sus pantalones. «Déjalo, hermano», dije. «No tiene por qué hacerlo». El forastero me miró. Por primera vez en días, me miró directamente. Sus ojos eran demasiado oscuros. Esa noche, nadie durmió bien. Al 6º día de marcha, llegamos finalmente a la base. Estábamos agotados, pero aliviados de haber cumplido la misión. Formamos fila para el recuento. El sargento comenzó a enumerarnos uno por uno. Cuando terminó, su expresión cambió. «Falta uno». Nos miramos entre nosotros. El forastero no estaba. «Debe estar por ahí, en la selva», dijo alguien. «Búsquenlo». Corrimos en todas direcciones. No había rastro. Ni huellas en el suelo, ni ramas rotas. Nada. Era como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche, en la base, algunos de los soldados locales nos escucharon hablar del extraño. Uno de los veteranos se acercó con el rostro serio. «¿Dijeron que nunca se quitaba las botas?» Asentimos. «¿Y siempre estaba detrás?» Volvimos a asentir. El veterano nos miró y murmuró algo en voz baja, como si le pesara decirlo. Eso no era un hombre. Nos contó sobre el Chulachaki, un espíritu del bosque que adopta formas humanas para confundir a los viajeros. Siempre tiene un pie diferente, deformado o de animal, por eso evita que lo vean. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Si fue eso, tuvimos suerte de haber llegado a la base. A veces no los deja ir. Esa noche, me quedé despierto, mirando mis botas junto a la cama, recordando sus pasos silenciosos detrás de nosotros, pensando en esa mirada vacía. Desde entonces, en cada expedición, siempre reviso los pies de mis compañeros, porque si uno de ellos no deja que los veas, puede que no sea humano, llantos fantasmales en la noche. Soy soldado del ejército, y durante años he patrullado la Amazonía, en misiones que van desde operaciones contra el narcotráfico, hasta escoltar a científicos en estudios ambientales. Pero hay una noche en particular que marcó mi vida para siempre. Estábamos en el Guaviare, Colombia, un grupo de 8 hombres. La misión parecía rutinaria, patrullar la zona y reportar cualquier actividad sospechosa. No era la primera vez que nos adentrábamos en la espesura, pero esta vez algo se sentía diferente. Desde el inicio, la selva se mostró inusualmente callada. Los insectos, los monos aulladores, incluso el canto de los pájaros, todo parecía haberse esfumado. Solo quedaba el crujir de nuestras botas sobre el suelo húmedo y el susurro del viento entre los árboles. «Este lugar está raro», murmuró el cabo Rodríguez. «Mantente alerta», le respondí, ajustando mi rifle. Avanzamos en formación, cada uno en su posición, atentos a cualquier ruido, y entonces, lo escuchamos. Un llanto. No era el rugido de un jaguar ni el chillido de un mono. Sonaba como un bebé, pequeño y frágil, sollozando en medio de la nada. Nos detuvimos en seco. «¿Oyeron eso?», preguntó Murillo, con el rostro pálido. Asentí, con el corazón martillándome el pecho. Era imposible. Estábamos a días de la aldea más cercana. ¿Cómo iba a haber un niño en este lugar? «Pudo ser un animal», dijo el sargento Ospina, pero su voz carecía de convicción. Entonces, una voz de mujer rompió el silencio. «Por favor, ayuden a mi bebé». El sonido llegó desde lo profundo de la selva, más adelante en el camino. Nos miramos entre nosotros, sin saber qué hacer. «No podemos ignorarlo»,
dijo Ospina, tomando la delantera. Nos internamos más en la espesura, siguiendo los llantos. Cada vez que creíamos estar cerca, la voz se alejaba, llevándonos más y más adentro. Después de lo que parecieron horas, llegamos a un claro. La luna iluminaba el suelo cubierto de hojas, y en el centro, no había nadie. «Esto no me gusta», murmuró Murillo, ajustando el seguro de su rifle. El viento sopló con más fuerza, y de repente, el llanto cesó. La selva entera cayó en un silencio absoluto. Entonces, Ospina gritó: «¡Al suelo!». Nos lanzamos al piso, listos para un ataque, pero no hubo disparos, solo una risa suave y desgarradora, que parecía venir de todas partes, y de ninguna al mismo tiempo. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Nos están jodiendo», susurró Rodríguez. «No es gente», respondió Ospina, con el rostro tenso. Algo se movió entre los árboles. No caminaba, flotaba. Era la silueta de una mujer, alta y delgada, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Su vestido parecía desgarrado, y aunque la luna brillaba con fuerza, su figura no proyectaba sombra. «¿Qué es eso?», preguntó Murillo, con la voz quebrada. La mujer levantó la cabeza, y aunque su rostro estaba borroso, sus ojos eran dos pozos oscuros, sin vida. «Nos está mirando», dijo el cabo Rodríguez. De repente, la figura avanzó hacia nosotros. «¡Fuego!», gritó Ospina. Descargamos nuestras armas contra ella. Las balas atravesaron su cuerpo sin efecto alguno. La mujer no se detuvo. Fue entonces cuando sentimos el frío. No era el frío de la noche, ni del miedo. Era algo peor, como si la selva misma estuviera muriendo a nuestro alrededor. Rodríguez comenzó a temblar, y cayó de rodillas. «No podemos seguir aquí», dijo Murillo, tirando su rifle y corriendo en dirección contraria. Quise gritarle que se detuviera, pero ya era tarde. Su silueta desapareció en la oscuridad. La mujer dejó escapar un grito que no era humano. Era un lamento, un rugido de dolor y odio. Entonces, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, el sol ya había salido. Estábamos en el mismo claro, pero algo estaba mal. Los árboles que recordaba no estaban allí, y el suelo parecía más seco, como si hubiera pasado mucho tiempo. Ospina y Rodríguez estaban conmigo, pero Murillo no. «¿Dónde está Murillo?», pregunté, con la boca seca. Rodríguez no respondió, solo señaló hacia el suelo. Había marcas de arrastre que se perdían en la maleza. Nunca encontramos su cuerpo. Cuando regresamos a la base, nadie nos creyó. Dijeron que nos habíamos perdido y que la selva nos había jugado una mala pasada. Pero sé lo que vi. Desde ese día, cada vez que patrullo la selva, llevo un pequeño amuleto bendecido por los indígenas. No sé si sirve de algo, pero me da algo de paz. Y cada noche, en la profundidad de la Amazonía, cuando todo parece estar en calma, a veces, solo a veces, vuelvo a escuchar el llanto. Fantasmas de la masacre. Ituri, Congo, 2003. Pasé por entrenamientos duros, por el miedo a la muerte y el peso de la responsabilidad. Y luego, me enviaron al corazón de África, a una tierra donde la vida y la muerte parecían dos caras de la misma moneda. Ituri, República Democrática del Congo, año 2003. Nos desplegaron como parte de la misión de paz de la ONU para contener la violencia étnica en la región. Nuestra base estaba en un campamento improvisado, cerca del pueblo de Che, un lugar que en los mapas parecía insignificante, pero que en la realidad era un infierno en la tierra. Aldeas arrasadas, cuerpos insepultos, miradas vacías de quienes sobrevivieron. No había héroes ni villanos en ese conflicto, solo muerte. Las noches en la selva tenían un aire pesado, como si la propia naturaleza llorara por lo que había ocurrido. Desde nuestra llegada, comenzaron los rumores. Los soldados bangladesíes hablaban de gritos lejanos en la oscuridad, lamentos que venían desde lo más profundo de la jungla. Al principio, pensamos que eran alucinaciones causadas por el cansancio, o simplemente supersticiones, pero luego empezamos a escucharlos nosotros mismos. La primera vez que lo oí, estaba de guardia con otro compañero, un ugandés de rostro curtido por el sol y la guerra. El viento soplaba suave entre los árboles y el calor nocturno nos envolvía como una manta sofocante. De pronto, un sonido nos heló la sangre, un gemido largo, desgarrador, como el lamento de una mujer al perderlo todo. «¿Escuchaste eso?», pregunté,
sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Mi compañero asintió sin decir nada, su mandíbula tensa. Levantamos las linternas y apuntamos hacia la jungla. Nada, solo árboles y sombras. Pero el lamento continuó, deslizándose entre los troncos, como si el viento lo llevara de un lado a otro. A la mañana siguiente, hablamos con otros en el campamento. Varios habían oído lo mismo, algunos incluso aseguraban haber visto figuras entre la maleza. El comandante ordenó patrullajes nocturnos para investigar. Las noches siguientes fueron peores. Una madrugada, durante una patrulla, encontramos huellas en el suelo. Eran pequeñas, como si hubieran sido dejadas por niños descalzos. Nos seguimos internando en la selva, iluminando con nuestras linternas cada rincón. El aire olía a humedad y podredumbre. De repente, uno de los soldados se quedó paralizado y apuntó con su rifle. «Allí», susurró. Todos dirigimos nuestras miradas en la dirección de su mano temblorosa. Entre los árboles, apenas iluminadas por la luz de la luna, estaban ellas. Figuras de mujeres, con ropas rasgadas y sus rostros ocultos por sombras, sostenían de la mano a pequeños de apariencia débil, casi esquelética. Se mantenían quietos, observándonos con una intensidad imposible. Un latido ensordecedor retumbó en mis oídos, el terror apretó mi pecho como un puño invisible. El soldado que había hablado antes dio un paso al frente. «¿Quiénes son?», gritó. Nadie respondió, pero las figuras comenzaron a moverse, no caminando, sino flotando entre los árboles. Los niños giraron sus cabezas lentamente hacia nosotros, y aunque no pudimos ver sus rostros, sentimos sus miradas como cuchillas en la piel. Uno de los soldados disparó. El eco de los disparos rebotó en la jungla. Cuando la luz de las linternas iluminó de nuevo la zona, ya no había nadie. Solo huellas. Huella tras huella de pequeños pies descalzos en el barro. Los días siguientes fueron un tormento. Nadie hablaba de lo que había ocurrido, pero el miedo estaba presente en cada gesto, en cada mirada nerviosa. Un capellán fue llamado al campamento. Hizo una bendición y dejó velas encendidas en la entrada de la selva. Durante un tiempo, los sonidos cesaron. Pero la sensación de ser observados nunca se fue del todo. Antes de ser enviados a otra misión, un anciano de la aldea nos habló. «Aquí, la muerte no se entierra. Se queda con nosotros». Nunca olvidé sus palabras. Nunca olvidé los rostros que nunca vimos con claridad. Porque aún hoy, en mis noches de insomnio, los sigo viendo.